¿Qué tal amigos de Chimaltenango Decide? El día de hoy nos encontramos, como siempre, trayéndole a ustedes los rostros nuevos que se perfilan a representarnos en el Congreso de la República del año 2016 al 2020. En esta ocasión nos acompaña de Convergencia Maya, Nim Sanik. Bienvenido a Chimaltenango Decide, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Nim. Como siempre, nosotros antes de continuar en esta plática, les preguntamos siempre a nuestras visitas cómo quieren que nos refiramos a ellos, ¿no? De usted, de vos. Ya. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Creo que es indiferente el hecho de vos, usted, creo que somos de la gente común, así que nos tratamos de vos. Muchísimas gracias, Nim. Entonces vamos a tener la confianza, pues, de vocearnos. Claro. Muchísimas gracias, Nick. Entonces nosotros estamos acá llevándole a Chimaltenango muchos factores y por supuesto llevándoles las respuestas de preguntas que también se hacen de los nuevos actores que se presentan en la palestra en estas elecciones de Convergencia Maya. Vamos a empezar nosotros con las preguntas y la primera pues definitivamente es ¿quién es Nim Sanik? Bueno, yo creo que es un poquito difícil definirlo por uno mismo, pero Nim Sanik es un nombre maya adoptado, digamos, en el sentido de a partir de la puesta en vigencia, del reconocimiento de los derechos, tanto individuales como colectivos de pueblos indígenas en el Acuerdo Indígena desde el 2005. Y donde se reconoce que los pueblos indígenas tenemos derecho a usar nuestros nombres propios y usar también los toponimios y nombres propios de lugares y de pueblos. Hay un apartado ahí que establece esa parte. Entonces hay una generación de jóvenes que empezaron a plantear la necesidad de tener una identidad mucho más apropiada y que poco a poco se vaya quitando, diríamos, una identidad impuesta que al final, como dice Arjona, ni siquiera te preguntaron de niño cómo quieres que te llaman. Ese tipo de cuestiones. Pero sobre todo, aquí pasa una cosa curiosa conmigo, en el caso de que yo inicio mi participación social comunitaria desde muy pequeño. 13, 14, 15 años ya andaba chingando con la gente mayor, teniendo problemas de gente mayor. Y en una de las pláticas que tuvimos con gente de las comunidades, pues ya poco a poco yo había perdido el miedo de hablar con la gente y todo lo demás, trataba de orientar y también la gente empezaba a creer en mi persona. Había una persona externa que estaba ahí, y bueno, a mí siempre me nombraron por mi apellido, que es Sanik. Mi nombre correcto es Mario Sanik Acabán, eso es lo que está escrito en mi DPI, pero siempre me nombraron por Sanik, porque Sanik es hormiga y es un bicho pequeñito, pero también es medio peligroso, ¿no? Entonces, y una de las compañeras que era externa, le pregunta a la gente, ¿por qué le dicen Sanik? Sí, porque Sanik es hormiga, es su apellido, no sé cuánto. Entonces la señora me dice, bueno, creo que no eres una hormiga pequeña, debería ser una hormiga grande. Entonces ahí nace el sobrenombre, si quieres llamarlo así, o el nombre propio como Nim Sanik. Ahí nace. Y Sanik es uno de los apellidos originarios de los pueblos que se conservan. Y mi segundo apellido es Acabal, que viene de la palabra Ababal, que es el nombre de uno de los días del calendario maya. Y Ababal es aurora, Ababal es el amanecer, Ababal es, digamos, el nuevo día. Entonces, pero Ababal también es, según la tradición comunitaria, es el dar la mano, es decir, aquel que apoya, aquel que hace las cosas de forma colectiva. Por ejemplo, los ababales en su tiempo eran los constructores de casa de la gente, es aquellos que se amontonaban para construir una casa. Entonces tenían como una referencia del linaje de los ababal, que eran los que daban la mano para construir casa, para hacer cosas de forma colectiva. Esto es dentro de la cosmovisión maya, pero yo en ese sentido, como te decía, mi participación comunitaria y social
nace particularmente con la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas, que nos empezamos a interesar en conocer ese acuerdo y posteriormente difundirla, posteriormente empezar a aplicar algunos temas que son de importancia para las comunidades, como por ejemplo lo que tiene que ver con la organización comunitaria indígena, que eso digamos tiene un reconocimiento tanto en el acuerdo como en la actual Constitución Política de la República. Eso así, digamos, un poco el inicio de mi participación, y luego he participado en diversas organizaciones comunitarias y sociales. Hoy por hoy soy el secretario del Consejo del Pueblo Maya de Occidente y soy parte de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya Cachiquel, digamos, del área de Chimaltenango. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Conocemos más entonces sobre Nimzanic. Entre las preguntas también que se nos hacen llegar a nosotros a través de los diferentes medios, ¿cuál es la ideología? ¿Cuál es la ideología de Nimzanic? Pues nosotros creemos bastante en la justicia social y no quisiéramos encasillarnos dentro de las ideologías definidas externamente. Por ejemplo, de derecha, de izquierda, del centro, chicha o limonada. No es eso nuestra definición. Provenimos, diríamos, de un pueblo que ha sido sojuzgado por un sector dominante y que se creyó y sigue creyéndose dominante en términos raciales sobre nuestros pueblos. Entonces nuestra lucha es por la justicia, nuestra lucha es por la igualdad, por supuesto, nuestra lucha por el reconocimiento de las diferencias culturales, por el respeto a esa diferencia cultural, porque hoy por hoy Guatemala es uno de los países con una diversidad cultural inmensa y que debería ser esta riqueza cultural una, digamos, como potencia para poder participar en el concierto mundial de los países, de las naciones, de los pueblos, para decir cómo nosotros nos hemos arreglado entre cachiqueles, entre quichés, entre tutujiles, entre mame, entre vichiles, entre mestizos, entre ladinos, nuestra relación cultural. ¿Por qué no nos peleamos? ¿Por qué no tenemos guerras como las guerras del Medio Oriente, que se hace por también una cuestión étnica? Entonces, eso creo que es muy importante. Primero, nuestra ideología es también una ideología, porque podríamos llamarla bastante humanista, pero sobre todo con una humanidad relacionada con la naturaleza. Ya aprendemos mucho de la cosmovisión de los pueblos. Decir que los seres humanos no somos superiores a la naturaleza, sino somos parte de ella. No, la tierra no nos pertenece, sino nosotros pertenecemos a la tierra. Todo acto que hagamos que puede dañar la tierra, también nos dañamos a nosotros mismos. Todo acto que hacemos para dañar a algún ser vivo, también nos dañamos a nosotros mismos. Y prueba de esto es todo, digamos, el descontrol ambiental, la destrucción ambiental, la contaminación que hay en este momento, el consumismo, todos estas creencias de forma de vivir que han sido traídos desde fuera y que hoy por hoy nosotros estamos lidiando con las grandes consecuencias de esta forma de vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro planteamiento es que debemos de encontrar nuevamente el equilibrio y la armonía para poder subsistir como especie humana. Entonces, si quieres verlo ahí, no encontramos una definición ideológica. No estamos, la definición ideológica de la izquierda es que la naturaleza sigue siendo una fuente de riqueza que el ser humano debería ponerse al servicio, solo que con mayor igualdad. Los de la derecha consideran, sí, exactamente como la naturaleza, los recursos naturales, como materia prima, que habrá que explotarla, que habrá que acumular la riqueza sobre ella, y bueno, si se resbala un poquito de riqueza, entonces alcanzará para la gente que trabaja para ellos. Entonces, eso es la definición de ellos. Nosotros tenemos una definición diferente porque creemos, hoy por hoy, ya no solo somos nosotros, son nuestros abuelos venían conservando estas ideas, pero hoy por hoy, tanto los organismos internacionales que velan por la cuestión ambiental, que velan por los derechos humanos, por los derechos culturales en el mundo, reconocen el aporte de los pueblos indígenas de una conservación
una forma de vida dentro de la naturaleza que no degrada mucho. Eso creo que es un elemento importante, y también hoy por hoy la NASA reconoce los aportes, los grandes intelectos a nivel mundial. Noam Chomsky ha escrito recientemente que si Occidente, dice, estamos hablando de Occidente como la cultura dominante en el mundo, si no aprendemos de los pueblos indígenas, estamos condenados como especie humana a la destrucción. Entonces, hoy por hoy nosotros sí creemos que nuestra forma de vida, que no busca la acumulación exagerada de una riqueza material que destruye el medio, que destruye el ambiente, es posible convivir digamos, en este territorio, en este espacio donde vivimos. Por supuesto, la convivencia es lo principal para que la especie humana pues, se conserve y continuemos cada día el desarrollo. Y pasando a otra pregunta, Nim, hasta el día de hoy, ¿qué ha hecho Nimzanic por Chimaltenango? Bueno, nosotros podríamos decir que en términos materiales mayor cosa no. En términos de conciencia, nosotros hemos aportado a nivel del departamento de Chimaltenango mayor conciencia social. Participado desde hace más, digamos, 20 años para acá, acompañado a comunidades, acompañado a autoridades comunitarias, hemos mediado conflictos entre familias, entre comunidades, hemos avanzado, digamos, con una mayor conciencia para la conservación de los bienes naturales que tenemos. Hablamos de los bosques comunales, de las fuentes de agua, y una mayor conciencia en cuanto a la participación social comunitaria frente al desarrollo de las políticas públicas. Es decir, hemos enseñado a la gente de que por ellos mismos pueden acceder tanto a los proyectos, a los fondos del Estado, sin intermediarios, porque los intermediarios, como lo han hecho los otros políticos desde hace más de 25 años, han buscado nada más sus beneficios utilizando a la gente como escudo para sus proyectos. Y creo que esa parte creo que es importante señalar. Y en términos más concretos, nosotros apoyamos muchísimo la cuestión de la ley de los consejos comunitarios de desarrollo, los consejos de desarrollo a nivel comunitario y a nivel, diríamos, rural y urbano, desde sus inicios. Tecpan, Guatemala, ha sido uno de los municipios que fuimos nosotros que trajimos la primera copia de la ley, que todavía no había sido publicada en el diario oficial, pero que ya había sido, digamos, aprobada por el Congreso de la República. La trajimos, la llevamos a las 56 comunidades hace 13 años en Tecpan, Guatemala, y hoy por hoy Tecpan, Guatemala es uno de los referentes, yo diría, a nivel nacional, del buen uso que han hecho de la ley del Consejo de Desarrollo. Una participación comunitaria que no fue intervenida ni menos manipulada por los alcaldes municipales, ni gobernación, ni los diputados, sino más bien se le entregó a la gente la forma correcta de cómo deben constituirse, y hoy por hoy las 81 comunidades de Tecpan, Guatemala tienen una articulación comunitaria a nivel municipal y le cuentan la costilla al alcalde, le cuentan la costilla a las dependencias públicas y están buscando una mejor participación y acceso a los recursos que esa ley misma permite. Lo mismo pasa con la ley de la reforma al Código Municipal, donde se reconocen las autoridades propias de las comunidades. El ejercicio de la justicia comunitaria es un tema que nosotros hemos acompañado tanto en San Martín, en Tecpan, Guatemala, en Comalapa, en Poaquil, en Patzún, en muchos lugares. Y sobre todo la parte de la defensa de las tierras comunales frente a los proyectos mineros. En el 2003 hubo una licencia minera sobre el Socosa, fueron 23 kilómetros cuadrados que fue otorgado por el Ministerio de Energía y Minas a favor de una empresa sin haber consultado a los 4 municipios que son propietarios de esa tierra comunal. Son más o menos alrededor de 45 46 caballerías de tierra comunal que está ahí arriba, que es común entre San Andrés y Tzapa, Zaragoza, Patitzía y Acatenango. Logramos frenar esta entrada de esta empresa en el territorio. Si no lo hubiéramos hecho, si no nos hubiéramos metido a luchar para que se anulara esta licencia minera, hoy por hoy seríamos el primer departamento que tuviéramos los desastres ambientales y de salud humana como lo tienen los hermanos con la mina Marlin
en San Marcos. Sí, muy importante, sobre todo pues el conocimiento, ¿no?, de nuestra gente y la orientación para poder defender eso, lo nuestro, lo que nos han dejado y la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pasando a otra pregunta, Nim, ¿a qué religión profesas? Bueno, nosotros por la misma dinámica nuestra de trabajo, yo provengo de una familia católica. Mi mamá, mis padres fueron católicos, mi papá fue catequista en su tiempo, diríamos. Hoy por hoy también metidos en las luchas sociales, entonces ya no vamos mucho a la iglesia como una cuestión rutinaria, pero sí creemos en la necesidad de la comprensión y del respeto que debe existir entre las diferentes prácticas espirituales en el país. Entonces, no profeso, diríamos, una religión particular, pero tampoco tengo conflictos con ninguna de las religiones. Comprendemos bastante clara que una cosa es la religión como un dogma, como una estructura establecida, que no necesariamente es lo más justo, y una cosa es la práctica de la espiritualidad, que no es otra cosa más que la comunicación con un ser supremo, la comunicación para buscar equilibrio entre la actitud humana con la misma naturaleza. Creemos hoy por hoy que eso es un poquito, y bueno, eso también nos ha permitido el hecho de haber conocido tantas cosas sobre la cultura, sobre la vida, sobre las creencias, sobre el ejercicio mismo de la historia. Esa parte es la que nos ha permitido no quedarnos realmente ligados a una de las religiones. Hablabas de prácticas. ¿Practicas algún deporte? Bueno, más allá que subir montañas es lo único, pero no como deporte, sino casi como una necesidad. Un alpinismo de necesidad. Porque no necesariamente encuentras carro para ir a una comunidad X, entonces, o se te quedó el carro por ahí, entonces tienes que caminar largas horas. Siempre lo hemos hecho. Un poco antes, cuando tenía un poquito más holgado mi tiempo, sí subía montañas. He cruzado todo el Socó hasta bajar a Catenango, pero también he subido al Balanjuyú, sale de Patzún hasta caer hasta Pochuta, y lo he hecho de regreso. He cruzado parte de la montaña de aquí para caminar hasta Comalapa, hasta Joaquín, llegar hasta La Garrucha, hasta el Tesoro, a la orilla de Motagua. También el volcán de agua he subido, el volcán de Catenango. Intentamos una vez querer hacer el camino de los abuelos, porque hay un camino de los abuelos que narra el libro Anales de los Cachiqueles, que es entre el volcán de fuego, el volcán de fuego y el volcán de Acatenango. Ahí hay una ruta que cruza esa parte de ahí. Dicen que nuestros abuelos lo habían cruzado. Nosotros quisimos intentar, no lo logramos, pero bueno, es un poquito. Caminar es un tema que ha sido, digamos, una práctica nuestra. Me gusta la chamusca, pero no logro practicarla con tiempo. Voleibol me encanta. Voleibol es quizá uno de los deportes que logré un poquito aprender las reglas. Por eso te digo, no te hablo del fútbol, porque nunca entendí las reglas del fútbol, pero la chamusca lo hacemos en la calle, en la esquina con los muchachos. Entonces, ese tipo de cuestiones, un poquito de la cuestión del deporte. Sin duda alguna, pues un nivel cardiovascular muy bueno, ¿no? Porque el caminar cada uno de sus lugares definitivamente pues ayuda mucho a nuestro corazón. Pasando a otra pregunta, pues hay un dicho muy común que sin duda alguna pues lo has escuchado: de músico, poeta y loco, pues todos tenemos un poco. Sí. Nim Sanik, ¿qué de poco de este dicho tiene? Poeta no, pero lo que sí tengo de maña es, leer. Eso sí, uno de los vicios que tengo es que si me echan de la casa me costará llevar los libros. Entonces, ¿algún autor preferido? Yo podría decir en términos literarios, Humberto Cabal, que casi, como algunos hermanos nos dicen por ahí, es el tío Beto, porque al final el apellido a Cabal de mi apellido proviene también de Momostenango, y del mismo lugar donde es el poeta maya quiché Humberto Cabal. Pero quizá es uno de los en la literatura. Y ahí tengo más fascinación por la historia. Te puedo decir que he leído 100 años
¿cómo se llama?, de Soledad, pero también he leído 100 horas con Fidel de Ignacio Ramonet, o Fidel y la religión de varios autores, o la biografía de Sandino, de Zapata, o ese tipo de cuestiones. Hay libros muy importantes para nosotros en nuestra educación no formal, diríamos, para conocer nuestra historia. Por ejemplo, ¿Por qué las armas? Es una autora cubana que escribió un libro que se llama ¿Por qué las armas? Y habla de los mayas hasta la insurgencia en Guatemala. Y hace realmente un recorrido histórico de nuestro pasado como pueblo. Y me fascina, porque encuentro elementos muy importantes, esclarecedores de nuestra historia. Entonces, yo podría seguir mencionando tantos libros más, pero bueno, leo también Noam Chomsky, leo otros autores también de fuera. Y algo que caracteriza pues a la sociedad guatemalteca y también a la sociedad chimalteca son los apodos. ¿Tenés algún apodo? Es mi nombre propio, Sanik. Sanik. Hormiga sería en español, ¿no? Nunca me lograron poner un apodo. De que yo puse apodos a la mayoría, sí, pero yo creo que un poquito de respeto no me pusieron ningún apodo. ¿Cómo es la relación con tu familia, Anim? Bueno, he tenido una familia que de alguna manera entendió desde un principio nuestra apuesta social. Entre la cuestión familiar, pues tenemos una relación bastante buena. Tenemos diferencia en el sentido de que mi compañera inclina mucho más a la cuestión privada, a la cuestión más de negocio. Yo también voy al mercado, pero al final me cuesta un poquito más adaptarme al mundo del comercio, y ella también respeta la parte esta de mi participación social. Entonces, tenemos dificultades, por ejemplo, cuestiones muy puntuales que no deberíamos de descuidar todo ser humano. Sin embargo, por la misma lucha que nosotros nos ha hecho enfrentar, pues sí la descuidamos un poquito, como por ejemplo comer juntos a la hora en la casa es casi imposible para nosotros, pero cuando tenemos la posibilidad lo hacemos. Por supuesto, el estar con la familia es algo primordial para ahí sí que mejorar, ¿no?, el nivel de nuestra sociedad. ¿Y cómo es que se gana la vida, Nim Sanik? Bueno, he sido agricultor, trabajo al campo, tengo milpita. También participo un poquito en el comercio con mi compañera. Ella vende ropa típica, vendemos aquí en el mercado, vendemos en Guate, distribuimos un poquito de producto en otros lados. Y trabajo como una especie de promotor social en dos asociaciones. Una asociación que apoya todo este proceso de la articulación de los pueblos, que está ligado a la Iglesia Católica, y también doy cierta asesoría a alguna asociación de la costa sur. Entonces me pagan por reuniones, me pagan por cierta asesoría con documentos, elaboración de documentos, principalmente sobre derechos y de organización comunitaria. De esa manera me gano la vida. ¿Podría decirse que así salen los fondos para la campaña ahorita en Convergencia? Sí, la verdad es la manera como nosotros, digamos, sacamos un poquito de lo que no nos sobra, porque al final ningún recurso nunca nos sobra, pero que de alguna manera tomamos un poco para estar en las comunidades. Ahorita que necesitamos mucho de transporte para ir a las comunidades, pues sí, de ahí sale, no tenemos otra fuente. De allí amigos que dicen te aportamos algo, o hacete una cuña, te pasamos por allá, o mira, ya hicimos contacto con tal fulano, y así vamos a ir haciendo toda esa parte. Pasando a otra pregunta, Nim, nos preguntan así que los de Chimaltenango, ¿Elige ha tenido algunos problemas con la ley, Nim Sanik? ¿Ha tenido problemas con la ley? No. Para nada. No. Multas. Bueno, no, multas no. Bueno, tal vez en la SAT, porque un día me babosé que no declaré puntualmente digamos, las facturas, pero eso no es mayor cosa. Uno lo repara el día siguiente, eso no es ningún conflicto. ¿Y qué pensás de la seguridad, perdón? ¿Qué pensás sobre la seguridad que actualmente hay en el departamento de Chimaltenango? Yo creo que se ha ido empeorando el problema de la seguridad en el departamento. Ya no solo diríamos,
la delincuencia común local. Aquí, desgraciadamente, con el sistema penitenciario que no logra realmente atender esta problemática de, de gente que tiene serios problemas, no solamente con la ley, sino con los derechos humanos y toda esa cuestión. Sabemos de presos de alta peligrosidad que los han pasado aquí a las cárceles del departamento, y pues eso ha creado que sus mismos círculos hayan tenido que pasar también cercano, digamos, y esto se ha vuelto muy complicado el tema de seguridad aquí en el departamento. Terminando casi ya la primera parte de esta amena plática, ¿nos podrías decir en palabras sencillas cuál es la función de un diputado? El diputado tiene dos funciones básicas. Uno, hacer propuestas de ley, es decir, elaborar, escribir propuestas de ley que deberían de beneficiar a la población, no solo a la población de su distrito, de su departamento, o del municipio o de los municipios que integran un distrito, sino participar en las decisiones nacionales. Luego la otra función del diputado es la fiscalización. Y la fiscalización no es otra cosa que dar cuenta de las acciones de funcionarios públicos locales. Estamos hablando de las alcaldías o de los alcaldes o de las corporaciones municipales, si están utilizando bien los fondos o no, están atendiendo bien las demandas de la población o no, de las gobernaciones y de las dependencias públicas del Estado que hay a nivel del departamento, dígase la cuestión de salud, de educación, de ambiente, de seguridad, o a nivel nacional. Tiene que ver con toda la parte de la transparencia y el uso correcto de los recursos y de la atención debida a las demandas de la población. Con esa respuesta hemos terminado la primera parte de esta amena plática. Continuamos con la segunda parte de esta amena plática, Nim. De tu lado izquierdo, definitivamente, se encuentra un morralito. En ese morral se encuentran distintas preguntas que hemos recopilado a través de los diferentes medios como las redes sociales, preguntas que hicimos también en la calle con diferentes personas de diferentes edades, por supuesto votantes. Y es así como pues vamos a pedirte que al azar pues saquemos 5 preguntas y las cuales iremos respondiendo en este momento. Así que te pediría por favor que nos pasaras la tómbola. Hoy es morralito. Ajá. Vamos a moverlo. Y por favor, pues toma la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿se haría un tatuaje? No, ni tiempo tengo para hacer cualquier cosa en mi cuerpo. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta dice así, amigos: ¿qué opina del aborto, Nimsanik? Sí, yo creo que este es un tema primeramente sensible, sin embargo, es un tema que hay que abordarlo ya. El tema pasa por todas estas cuestiones de injusticia social y económica en que estamos. Si tuviéramos nosotros una cultura mayor de educación, tal vez trataríamos de otra manera el tema del aborto. Sin embargo, en el caso particular de Guatemala se da sin que tienes opinión a favor o en contra, se da. Pero sobre todo se da porque mucha de las, podríamos decir, de las niñas, de las adolescentes, de mujeres jóvenes, no conocen primero su cuerpo, no conocen ni sus derechos, ni conocen, digamos, los métodos de prevención, no tienen un nivel de educación sexual, y entonces cuando se dan cuenta están frente a un embarazo no deseado, y porque la cultura social, cultural nuestra, podríamos decir, es tan conservadora,
que si ves a alguien quedarse madre soltera, está estigmatizada para el resto de su vida como una persona que no es deseado y es despreciado en la sociedad. Y creo que por eso es que empuja involuntariamente a las mujeres a hablar, digamos, a decidirse a abortar. Creo que eso es el tema particular. Aquí tiene mucha responsabilidad el Estado en toda la parte de educación y de la salud. No se puede, diríamos, seguir teniendo niños, no solamente niñas desnutridas, y luego niños que tengan que criar niños otra vez, y terminamos realmente en un problema serio de desnutrición, ya no solamente infantil, sino social. Hoy por hoy mucha gente plantea de que estamos una sociedad también desnutrida, no solamente en términos de alimento, sino en términos de la mentalidad. Entonces, en el caso del aborto, es sumamente difícil determinar que uno dice, no, yo estoy en contra por mi religión o por mi fe, o porque uno está en contra en el sentido de que uno entiende de que si uno opina aquí ahora, si uno tiene vida aquí ahora, porque los padres lo permitieron desarrollarse y nacer y vivir mínimamente en condiciones donde uno puede más adelante desarrollarse por sí mismo. Y ante todo, hay dos creencias básicas en esto. Uno, la parte diríamos, espiritual, que creemos que solo un ser supremo puede quitar la vida de otro ser humano. Y el otro, es la parte legal. Si la Constitución establece del respeto a la vida humana desde su concepción, creemos nosotros que sería contradictorio pensar de que el aborto que se vuelve una cosa natural. No debería hacerse. En países mucho más desarrollados en términos de estos dos elementos que ya hablaba, de educación y de cultura de salud con mayor apropiación, pues sí, se dan el lujo del debate nacional para poder decidir si autorizan o no autorizan legalmente. Creo que es más o menos en esa línea, es nuestra opinión. Excelente, gracias por esa respuesta. Pues después de esta respuesta pasamos a la cuarta pregunta. Después de mover la tómbola, les pedimos que por favor... No lo escojo todavía. No hay forma para hacer esto. Muy bien, la siguiente pregunta, que sería la cuarta, dice: ¿qué puede decirnos de una mujer? La mujer es en realidad la que nos ha dado posibilidad de la vida. Y sin ella no habría posibilidad de vivir. Por eso para nosotros, no solamente de una mujer, creo que el término mayor serían las mujeres. Y nosotros hemos aprendido poco a poco que tanto mujer o hombre tenemos los mismos derechos, deberíamos de tener las mismas oportunidades, no debería haber diferencias ni en las cosas que comemos, ni en las cosas que usamos, ni en las capacidades que nos aprendemos, sino deberíamos ser iguales en términos de derechos y de oportunidades. Creo que y por supuesto también de obligaciones. El recorrido que hemos hecho un poquito nosotros en términos de esta cuestión de la necesidad de la igualdad de género, lo hemos aprendido de mi madre. Por ejemplo, nosotros tuvimos una sola hermana, éramos 6 varones, 6 hombres, y ella era un poco mayor que nosotros. Entonces, los más menores nos quedamos cuidando la casa y teníamos que cocer el nixtamal, teníamos que cocer el frijol, teníamos que lavar la ropa de nosotros, porque la hermana mayor se iba con mis hermanos mayores a trabajar el campo. Entonces, y aprendimos este elemento, y precisamente por eso hoy por hoy nosotros tratamos de dar lugar igualitaria a las mujeres, tanto en nuestra vida particular como en nuestro proyecto social. Excelente, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Nuestra tómbola. La siguiente pregunta dice así: ¿deberían trabajar los menores de edad? Yo digo que sí. Una cosa es trabajar, otra es hacerlos trabajar, explotarlos. Hace un par de años, yo creo que más o menos alrededor de 10 años ahora, me hicieron una entrevista
Me hicieron una entrevista porque también, viendo un poco mi niñez y la experiencia acumulada durante los años diríamos, muy temprana para meterme en estas cuestiones decíamos, de cuestión de mayores. Entonces me hicieron una entrevista. ¿Qué piensas del trabajo infantil? ¿Debe darse o no debe darse? Yo te puedo decir, a partir de mi experiencia, nosotros en nuestras familias nos llevan ya a cuidar la milpa, al trabajo en el campo, al trabajo en el mercado, en el negocio, de muy temprana edad. Pero no nos obligan a ponernos meta ni a ponernos, diríamos, un trabajo que tienes que sacarla y si no la sacas no comes, por ejemplo. Y yo tengo una experiencia, por ejemplo, yo provengo, diríamos, de una familia que trabajaba mucho el campo con machete, diríamos. Y luego me paso en un lugar donde se trabaja con asadón. Yo ya tenía 18 años y con la persona que fui a trabajar la primera vez me dio un asadón chiquito, pequeño. Y yo le digo, me sentía avergonzado porque los patojos más pequeños que yo ya llevaban un asadón más grande. Y yo le digo al Señor, ¿por qué no me da un asadón igual que ellos? Porque me siento avergonzado de llevar un asadón chiquito. Y él me dice, es que tu formación ha sido de otra manera de trabajar y aquí es otra manera. Entonces casi tenés que aprender de niño de nuevo para luego aprender la forma de trabajar. Entonces, si es una persona que manda al niño a trabajar y se queda sentado en la casa y quiere que el niño lo mantenga, eso es explotación infantil. Si una persona agarra un montón de niños, como lo hemos conocido ya en los últimos tiempos, para ir a pedir limosna, para hacer esto, para hacer el otro, que le dan carga, le dan trabajo que supera su capacidad física, eso es una explotación, es una gran injusticia. Pero desde niño todos hemos pasado que es la misma curiosidad la que nos ha llevado al trabajo. De lo contrario, ¿qué seríamos? Hoy por hoy tenemos muchos niños que primero tienen una laptop, que primero tienen un teléfono inteligente, pero no saben realmente ni picar verduras. O sea, no pueden desgranar una mazorca, no pueden hacer cualquier cosa, no pueden ni barrer ni trapear, y eso creemos nosotros que es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. Una cosa es que en términos naturales hay que aprender a trabajar, porque hoy por hoy tus títulos académicos no te dicen que realmente sepas trabajar. Por ejemplo, tenemos hoy una cantidad de personas graduados digamos, en nivel técnico, maestros, bachilleres, contadores y no sé cuánto, manejando camioneta o tuk-tuk o haciendo otra cosa, menos ejercer, digamos, su preparación académica. Entonces, hoy por hoy creemos nosotros que el trabajo de los pequeños debe ser como la primera escuela, el primer espacio de la capacitación para tener, digamos, una aptitud en la vida. Pues gracias por esa respuesta, Neb. Hoy sí, pasamos a la última pregunta, Bueno, de la cual... Yo creí que me ibas a vaciar el moral. Gracias. La pregunta dice así: ¿Chimaltenango está preparado para una catástrofe natural? Creo que por la misma composición físico-territorial del departamento y como estamos, diríamos, el desarrollo de los centros urbanos, creo que ningún pueblo está preparado para ese tipo de cuestiones. Diríamos, si se repitiera el terremoto del 76, creemos que sería devastadora también para el departamento, porque desgraciadamente el desarrollo de la urbanización del territorio nunca ha sido planificado, ni la parte de la construcción de las viviendas. Aquí hemos construido nuestra casita como pudimos. Si el recurso nos dio para poner una viga nomás en las columnas, eso fue lo que hemos puesto.
Entonces no hay seguridad en esa región. Creemos nosotros que aquí también hay una alta responsabilidad del Estado en la planificación del desarrollo urbano de los pueblos, y hoy por hoy podemos decir que no estamos preparados para eso, ni estamos preparados en términos de prevención y de enfrentamiento a un desastre, ni mucho menos están las condiciones de salud. No tenemos centros hospitalarios para atender, digamos, tanta gente, y ocurre, por ejemplo, los accidentes que han habido en el transporte urbano. El hospital acá no da abasto y se tienen que ir a Antiguos, se tienen que ir en Guate o se tienen que ir a otro lado. Esto es una camioneta. En un solo momento ingresan 20, 30 heridos en el hospital no tiene la capacidad para eso. Entonces, en un momento como lo que nos están preguntando de gran tamaño, realmente no estamos preparados para eso. Pues ya llegando a la parte final de esta amena conversación, Nim, muchas gracias por aceptar la invitación. Si te otorga un minuto para que te puedas dirigir a las amigas y amigos de Chimaltenango Decide y comentarle a ellos por qué sería una buena opción Nim Sanic para que nos representara en el Congreso del 2016 al 2020. Bueno, nosotros hemos, nuestro proyecto político es un proyecto que proviene de los pueblos, que proviene de las comunidades, que proviene de la vivencia misma de nosotros como personas, y hoy por hoy que estamos tratando de ejercer un derecho negado históricamente a los pueblos, que es el derecho a decidir y estar en los espacios de toma de decisión. Creemos nosotros que nuestra propuesta hoy por hoy es la gran diferencia comparado con los negocios familiares que se han hecho de la cosa pública. Es decir, si solamente se revisan las candidaturas a diputados de los otros partidos, hoy por hoy se dan cuenta que va la mamá, va la hija, va el papá, va el hijo, va el hombre y va su mujer. Entonces, eso creo no es... ¿Qué esperamos? Y luego tenemos también una historia de 20 y tantos años de tener diputados en el Congreso de la República que no han defendido los derechos al agua, no han defendido el derecho al ambiente, no han defendido las tierras, y hoy por hoy tenemos estos grandes problemas a nivel del departamento. Nosotros quisiéramos hacer la diferencia en el sentido de que provenimos de luchas sociales, y la invitación es: necesitamos fortalecer la participación social comunitaria en las organizaciones sociales a nivel del departamento, para que los que se envían al Congreso de la República sean enviados, sean delegados, y que no se vuelven caciques sobre los pueblos. Esto es la diferencia, así que también nuestra invitación es que debemos de creer en la posibilidad de cambio, que desgraciadamente es lo que hoy tenemos, que la gente está cayendo en un estado anímico peligroso, que ya no quiere creer en la posibilidad de cambio, y eso creo que nosotros estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de dar una alternativa y de recuperar la esperanza de los pueblos. Y que una Guatemala diferente es posible, ¿verdad, Nim? Es posible, es una construcción social necesaria, y solamente se puede hacer desde los de abajo, de los que sabemos de la necesidad. De los de arriba, que ya pasaron otro nivel, nos ven solamente con fines económicos para pedir nuestro voto, nuestra participación. Y la participación no se hace votando, la participación se hace determinando, decidiendo desde cada una de nuestras colonias, de nuestras aldeas, de nuestros caseríos, desde nuestros municipios y a nivel del departamento. Necesitamos recuperar la organización social, porque estamos dejando en manos de otra gente decidir sobre nuestras vidas, y eso creo que es muy importante. Nosotros sí creemos la posibilidad de cambiar. Muchísimas gracias, Nim, nuevamente por aceptar la invitación a Chimaltenango Decide. Así que también a nuestras amigas y amigos, este 6 de septiembre próximo, pues ustedes tendrán esa decisión. Tú tienes la decisión, vos tenés la decisión. Chimaltenango Decide. Muchísimas gracias.